Línea, el concepto informativo que llega al pueblo. Bueno, vamos con nuestra invitada. Hoy tenemos aquí una invitada estelar que para nosotros es un honor tenerle, la licenciada Josefina Reynoso, quien es consultora y asesora de seguridad y defensa nacional. Bienvenida en línea. Gracias, es un placer estar de nuevo con ustedes aquí. Para mí realmente venir En Línea es un honor. Gracias por invitarme. A mí me gusta el tema de hoy porque es como que cae tan bien a la época. Me gustaría saber, usted con su experiencia que tiene como estudiosa, como lo dijo fuera del aire, de la defensa y de la seguridad ciudadana, en estos días van a empezar a pagar lo que es el salario 13. Entonces sabemos que nuestro país está pasando por una situación un poquito difícil con el tema de la seguridad. ¿Cuáles serían esas estrategias que se deben de utilizar, especialmente las personas que a veces andamos distraídos y necesitamos resguardar nuestro dinerito? Sí, claro. Desde el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, donde yo tengo el honor de ser la directora, pues hemos estado dando algunos tips relacionados a qué debe usted hacer para reducir los riesgos en materia de seguridad ciudadana, sobre todo en estos momentos en que, como usted dice, están dándonos el doble sueldo, hay más dinero en la calle. Debemos de aprender a cuidarnos, porque si la verdad es cierto que el gobierno central y los gobiernos locales tienen que apoyarnos y reducir la criminalidad y la delincuencia, no es menos cierto que nosotros tenemos que cuidarnos. Y, por ejemplo, tenemos que saber por dónde andamos, con qué cantidad de dinero andamos, cómo dejar nuestros vehículos, dónde tomar los vehículos, caminar por lugares donde no haya oscuridad, o aprender a cómo movernos en un Uber o un Uber moto, saber con quién nos estamos montando, hacia dónde vamos a ir. No andar con mucha cantidad de dinero en la calle, eso es importante, ni tampoco exponernos, por ejemplo, con prendas, celulares o con dinero en efectivo. Ok. En ese mismo orden, vemos también que personas le gusta mucho como ir al banco y hacer retiros como exagerados y no andan en un vehículo privado, sino que andan en vehículo público por alguna razón u otra. ¿Alguna recomendación que se le pueda hacer a esa ciudadanía? Sí, claro que sí, por supuesto. En estos momentos tenemos muchas facilidades a través de lo que son las transferencias, el internet banking y otros tipos de aplicaciones que tenemos en los bancos. Entonces, mi consejo es no andar con gran cantidad de dinero para así evitar ser víctimas de violencia. Y por supuesto, cuando vamos a salir a la calle, pues resguardarnos. ¿Cómo nos resguardamos? No andando por lugares oscuros, andando acompañados, no andando con prendas visibles. Y si vamos a salir de las casas, vamos a dejar nuestras casas lo más cuidadas posible. Entonces, ¿cómo? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo vivía en Chile, nosotros teníamos a los carabineros, pero también la seguridad interna, que eran las seguridades locales. Uno llamaba a la gobernación y decía, mire, voy a salir de mi casa y voy a dejar la casa durante tantos días para que ustedes vigilen el entorno. Lamentablemente en República Dominicana todavía los gobiernos locales no han asumido esa responsabilidad de apoyar al ciudadano, entonces vamos a tratar de dejar nuestras puertas cerradas, decirle al vecino más cercano, bueno, voy a salir para que tú tengas pendiente de que cualquier cosa, cualquier ruido que escuches, no soy yo, sino que puede ser cualquier persona que esté tratando de ingresar. Josefina, usted vi que ha escrito algunos artículos en el periódico El Día sobre seguridad y defensa nacional, y vi uno de sus artículos que me llamó mucho la atención, que es la reactivación o la activación del patrullaje mixto. Y hoy el presidente de la República en el Palacio de la Policía incorporó 15.000 policías nuevos que van a patrullar, más 4.000 militares del ejército. Entonces, ¿cuál es su percepción de esa iniciativa del presidente? Mire, la Constitución de la República Dominicana es muy clara y dice que cuál es la naturaleza de cada una de las instituciones, tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa? Cuando se sobrepasa
las acciones de la policía, cuando la policía se ve sobrepasada, entonces sí se puede, el presidente de la República sí puede solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas. Entonces lo que queremos, lo que nos deja visto es que están tratando de reducir la criminalidad y que la policía está siendo apoyada con las Fuerzas Armadas para que no se sobrepase lo que serían las fuerzas. Licenciada, ¿y eso no será un arma de doble filo? Porque, por ejemplo, la Policía Nacional tiene un entrenamiento para lo que es el cuidado del ciudadano, pero más sin embargo, lo que es el área ya de las Fuerzas Armadas ya cogen otro tipo de mandato y a veces se puede confundir quizás la parte del que te anda delinquiendo con el hombre que anda quizá en el trabajo a cierta hora, o sea, porque usted sabe que son cuerpos castrenses totalmente distintos. Completamente diferente. Hay una frontera muy delgada entre lo que es Fuerzas Armadas y lo que es Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas están para la defensa del país. Exacto. Y la Policía Nacional está para lo que es la seguridad de interior. Entonces, la naturaleza de cada una es completamente diferente, el entrenamiento de cada una de las fuerzas es completamente diferente. Incluso cuando hablamos de Policía Nacional, hablamos de que apoyan a la justicia y tienen que saber y conocer los procedimientos a seguir para en caso de que se presente pues una violación o un delito, cómo proceder con el ciudadano. Las Fuerzas Armadas no está entrenada para eso. Entonces, por eso le digo que si no será un arma de doble filo, incluso en época navideña. Yo recuerdo que siendo yo muy pequeña, en la época de Balaguer, cuando se decía tiraron la guardia a la calle, todo el mundo se recogía. Claro. Y se supone que debemos buscar seguridad, pero también la gente quiere festejar en diciembre, que es naturaleza nuestra como dominicanos. Entonces, en ese sentido, ¿qué se pudiera recomendar para la buena gobernanza? Que haya una unificación correcta sería quizá el término. Aquí se ha utilizado mucho, utilizar las Fuerzas Armadas para supuestamente reducir la violencia y la criminalidad en el país. Sin embargo, vemos de cierta forma como que vamos a decir que se ha relajado un poquito esto, porque cada vez que quieren hacerle como una presencia, quieren hacer una presencia de Fuerzas Armadas y de reducción de violencia, pues tiran las Fuerzas Armadas. Pero esto no reduce realmente la violencia. Para reducir la violencia hay que tener planes y políticas estratégicas específicas, que nosotros estamos esperando, o estábamos esperando durante estos 100 días de la nueva ministra, que a todos nos encantó que ella estuviera ahí, que fuera una mujer y que nos sentimos muy identificadas, que nos presentaran una propuesta de seguridad, que fuera diferente a la propuesta que teníamos anteriormente. Claro, se han hecho algunas acciones y desde el Centro de Estudios de Seguridad y Defensa estamos revisando cuáles son esas acciones para poder emitir vamos a decir, un pronunciamiento justo con la ministra. Pero nosotros esperamos un plan estratégico para reducir la violencia, que no sea solamente acciones, sino que sea prevención, porque la seguridad se reduce con prevención. Sí, y con educación sobre todo. Licenciada Reynoso, ¿está la Policía Nacional, Ley y Orden de la República Dominicana con la capacidad total y plena de lidiar con la seguridad de nuestro país y también del trato al ciudadano? Miren, la Policía Nacional cumple su rol. La Policía Nacional, vamos a decir que para lo que fue creada, cumple su rol, y cada vez que ocurre un hecho, pues la Policía Nacional responde. Ahora, ¿qué estamos esperando? Que la policía se adapte, o que el gobierno central adapte la policía al siglo XXI. ¿Cómo vamos a adaptar la policía al siglo XXI? Equipándola, educándola, proporcionándole las herramientas tecnológicas adecuadas para que pueda dar una respuesta, pero sobre todo formándola en lo que son derechos humanos. Porque es importantísimo que no ocurran en la República Dominicana estos intercambios de disparos y que de repente nosotros no sabemos qué fue exactamente lo que pasó. Entonces la formación en derechos humanos es vital y la educación es fundamental. Licenciada, pero nosotros hemos visto que a pasar de los años, la Policía Nacional de nuestro país
se ha ido educando, porque de hecho a los policías se le da un bono, un incentivo por usted hacer una licenciatura, se le dan becas para estudiar. Ha habido como un sinnúmero de cambios en esa trayectoria y vemos como que no salimos, como que siempre tenemos las mismas situaciones y a nivel de seguridad el país siempre está como nadando. Como que no hay una salida que tú digas, ok, mira, estamos tranquilos, porque por ejemplo usted decía al principio, no podemos andar con prenda, tenemos que nosotros mismos resguardarnos y saber por dónde vamos a salir. Entonces tú dices, la gente anda en pánico, si me compro una pistola para cuidarme, entonces me van a matar para quitarme la pistola. Si ando con un celular también, entonces tú dices, van a la universidad, se educan, entonces ¿dónde está el problema realmente? Vamos a comenzar y vamos a repetir lo mismo, necesitamos una política estratégica. Una política de prevención, eso es uno. Y luego necesitamos lo que es la profesionalización. ¿Y cuál es la profesionalización? No es que estudien licenciatura en economía o una licenciatura en abogacía, que sean abogados, es profesionalizarlo dentro de lo que es la Policía Nacional. Son formaciones y capacitaciones policiales. Y formación en el área de ciberseguridad, y formación en respuesta ante un conflicto, y formación en resolución de conflicto y en paz, por ejemplo. Licenciada, nosotros tenemos a partir del año 23 una amenaza constante con nuestro vecino país de Haití, que tenemos bandas que están operando en esa nación y que la han llevado a un estado fallido. Entonces, como usted es experta en seguridad y defensa nacional, ¿cuál es la política adecuada que nosotros como país tenemos que tener para prever que esas bandas no entren a nuestro territorio y no puedan ocasionar los problemas a la República Dominicana? Justamente, usted mencionó hace un ratito que yo escribí un artículo. Justamente antes de venir para acá estaba escribiendo también otro artículo que está relacionado a lo que es la capacitación de las Fuerzas Armadas en tecnología y cómo la tecnología puede apoyarnos y ayudarnos en lo que sería la revisión y el fortalecimiento de la frontera de la República Dominicana. Si bien es cierto, República Dominicana tiene un alto riesgo con la situación que está pasando en Haití, y sobre todo con las bandas que hay, no es menos cierto que no solamente estas amenazas y estos riesgos solamente lo tenemos con Haití, lo tenemos también con otras organizaciones, llámese de crimen organizado y también de bandas o de no bandas específicamente, sino de organismos que transgreden las fronteras. Por ejemplo, nosotros tenemos estas que estaban con Bukele, estas maras, que no se han quedado ahí, sino que viajan a otros países y se diseminan. Por ejemplo, están también las de Colombia. Entonces, nosotros tenemos acá un departamento que se llama Antipandillas. Ese departamento nosotros debemos de fortalecerlo para que las pandillas urbanas no proliferen en la República Dominicana, pero también tenemos que trabajar con lo que es la tecnología a nivel de frontera para fortalecer más nuestras fronteras a través de las Fuerzas Armadas. Y, por ejemplo, tenemos los drones, lo que es las cámaras, y por supuesto la capacitación de los hombres y el personal. En ese punto, vimos que hace una semana se intervino una compañía que estaba tomando datos biométricos de los ciudadanos. En la frontera se ha implementado esos datos, pero no tenemos una estadística, no sabemos qué es lo que están haciendo, por lo menos en el C5I que tiene el Ministerio de Defensa. ¿Cuáles son las estadísticas de esos datos biométricos? Porque aquí tenemos tecnología, pero no la utilizamos para eso. Mire, el tema de los datos biométricos es un tema que está afectando a todo el mundo. O sea, es un tema que está afectando a todos los estados. Como usted bien dice, recientemente nosotros intervenimos, como país, intervenimos una compañía que estaba tomando datos biométricos que no sabemos exactamente para qué lo estaba tomando. Los datos biométricos no solamente son las huellas digitales, también están las huellas dactilares. No tenemos una regulación en la República Dominicana
de hecho, por ejemplo, los bancos toman nuestros datos biométricos. Cuando nosotros agregamos un beneficiario a nuestras cuentas de banco, tenemos que poner la huella y no sabemos exactamente qué está pasando con esos datos biométricos. Por supuesto, también la Junta Central Electoral toma esos datos biométricos. Entonces, tenemos que fortalecer lo que es la parte legal, la parte de nuestras leyes. ¿Por qué? Porque no tenemos una regulación todavía. ¿Y qué pasa? Muchas veces la tecnología va mucho más rápido que lo que puede ir una ley o que los congresistas pueden desarrollar una ley. Entonces tenemos que asumir que esos datos biométricos que están guardados en el Estado están bien guardados, pero todavía nosotros como expertos no sabemos exactamente qué está pasando y no sabemos qué pasó exactamente con esos datos biométricos que ellos decían en un principio que podían estar relacionados a que no se fueran a una persona a confundir con un robot o con un androide. Esto todavía tiene muchas cosas que decir. De hecho, yo estuve leyendo una investigación que se hizo en el 2018, donde en España se presentó este dato de que los datos biométricos podían ser copiados. Por ejemplo, el iris del ojo de una persona se puede copiar y convertirse en un lente de contacto e inmediatamente usted asume la identidad de esa persona. O sea que esos datos biométricos usted puede, por ejemplo, se puede hacer un pasaporte con ese dato biométrico y se puede robar una identidad con ese dato biométrico. Pero mire, pero oye, en ese mismo punto ahí, pero está tan adelantada la tecnología, pero también está atrasada que recientemente la Dirección de Migración tuvo que tomar una iniciativa de que el ciudadano tenga que presentar su cédula de identidad para ello evitar que los militares y policías salgan del país sin el permiso. Es decir, tenemos la tecnología, pero todavía seguimos análogos con una cédula. Eso será una excusa, porque la cédula no tiene, ningún... No, la cédula de los militares es diferente a la normal, por eso es la presentación. Pero digo, tenemos la tecnología porque yo me imagino que dando tu nombre y tú sabes si tú eres militar o no, pues si el pasaporte lo dice. ¿Por qué no se usa? Porque todavía en República Dominicana estamos en pañales con relación a nuestra tecnología. De hecho, en mi último artículo de la semana pasada habla sobre el Estado y sobre todo lo que sería la defensa de nuestros datos biométricos, la gobernanza de los datos biométricos. Nosotros tenemos que ir caminando hacia lo que serían nuevas tecnologías. Todavía a nosotros nos falta mucho. En países como los Estados Unidos ya uno puede entrar allá sin que te hagan una revisión, porque tú puedes ir llenando un formulario y tus datos biométricos se pasan a través de esa aplicación. Pero igual que como decía anteriormente, es un arma de doble filo, como usted bien comentaba, porque si no es bien manejada, si no está bien regulada, si no sabemos, si no nos apoyamos en lo que sería la ética de esos datos, el manejo de ético de esos datos pueden ser vulnerados. Licenciada, pero por ejemplo, uno dice que aquí uno está en tecnología en pañales, pero al mismo tiempo también vamos muy avanzados, porque en ese sentido de dato biométrico, aquí en el país hay empresas públicas, privadas, que están incluso haciendo su registro del personal cuando llegan con el rostro, que automáticamente se hace un registro con el rostro. Ahí está el tema de la huella del ojo, pero entonces tú no sabes a dónde va esa base de datos porque es un tema de una institución privada. O sea, ¿dónde llega eso? Porque tú lo tienes para un registro, pero después de ahí, ¿qué hacen con ese tema del rostro también? Hace muchos años que ya en República Dominicana se toman, por ejemplo, las huellas dactilares para usted ingresar a una institución o para usted cuando ya ingresa a la institución o cuando usted ya es parte de esa institución, para saber si llegó tarde o llegó temprano. Usted entra y usted no tiene que firmar, sino que pone su dato biométrico. Bien, es cierto, tiene razón, no sabemos todavía qué está pasando, por eso es que nosotros necesitamos una regulación. En la República Dominicana no tenemos una regulación de datos biométricos. Que es un problema real. Licenciada,
Me llama mucho poderosamente la atención el tema de la seguridad ciudadana, Sí. porque creo que estamos viviendo etapas bien difíciles y cada día aumenta más, aunque dicen que la seguridad ha cambiado. Sin embargo, en los últimos años la República Dominicana ha pagado mucho dinero para tratar de hacer una buena estrategia de lo que sería este tipo de seguridad. Usted como asesora, ¿tenemos en la República Dominicana equipos de élite que cuenten con la experiencia, con la preparación de poder cuidarnos en bandas, criminalidad o crimen organizado y con el narcotráfico? Mire, el equipo, la capacitación de la policía y el equipo de la policía o de las Fuerzas Armadas, es que va a depender. Usted me ha ligado muchas cosas ahí. Recuérdense que dividimos las Fuerzas Armadas Sí. en lo que es seguridad nacional y la policía en lo que es la seguridad de interior. Dentro de las Fuerzas Armadas existe, por ejemplo, instituciones como el C5I, que ustedes la mencionaron hace un momentito, y ahí hay personas capacitadas, y cada día se están capacitando más hombres y mujeres. De hecho, nosotros tuvimos en el mes de octubre una conferencia, una cumbre internacional con 24 mujeres a nivel internacional, donde trabajamos la incorporación de las mujeres en los temas de seguridad y defensa, que es un tema visto generalmente para hombres, nunca mujeres hemos estado incursionando, y las que somos muy pocas todavía aquí en República Dominicana. Y sí, tenemos equipos, tenemos personal capacitado y personal que se está capacitando todavía aún más. Hay muchos militares que salen de aquí y se hacen sus especialidades en Japón o en Corea o en Francia, también en la Policía Nacional. Lo que sí necesitamos es voluntad política y, por supuesto, que todas esas capacidades y que todas esas personas que tienen esa capacitación caminen con una política estratégica, con un programa en sí, para saber por dónde vamos todos. ¿Y No, por así qué es. ahí mismo, disculpen, por qué aquí todos los asesores que vienen a República Dominicana como que no pegan, como que no conectan con el tema de la seguridad ciudadana? Miren, para ser consultor o asesor hay que conocer lo que está pasando en ese país. A un asesor, al igual que a un consultor, Estratega o consultor. nos cuesta, por ejemplo, unos 2, 3 o 4 meses conocer lo que está pasando, la realidad que está pasando, porque no es lo mismo aplicar un programa que se ejecutó de manera efectiva en Chile, en Colombia o en Brasil, que venirlo a aplicar a la República Dominicana, porque los factores que generan la criminalidad y la violencia y la delincuencia son completamente diferentes. Es más, nosotros hemos hablado de los observatorios de seguridad ciudadana en la República Dominicana. Nosotros tenemos un observatorio y ese observatorio es quien debe de recopilar y analizar la información para poder crear políticas públicas. Pero para poder crear políticas públicas de manera eficiente, nosotros deberíamos de tener varios observatorios regionales, porque, vuelvo y repito, los factores que generan la criminalidad y la violencia en Santiago no son los mismos factores que la generan en la región este. Entonces, para eso nosotros tenemos que revisar qué está pasando, y por eso los expertos que vienen internacionales les cuesta quizás un poquito y quieren venir a traernos programas enlatados que generalmente no funcionan en la República Dominicana, y hemos visto ya varios asesores o consultores que han querido aplicar proyectos aquí, programas aquí, y que al final han tenido que irse y seguimos igual. Sí, me ha quedado claro esa parte, pero por ejemplo, Costa Rica, que es uno de los países que veo que tiene un modelo de seguridad muy interesante, ¿se podría tomar un modelo así para aplicarlo a la República Dominicana? No necesariamente, porque vuelvo y le repito, los factores que generan la criminalidad y la violencia en Costa Rica no son los mismos que se generan en República Dominicana. Por ejemplo, Chile tiene un modelo excelente, pero yo no puedo venir a aplicar lo que está pasando porque son
son sociedades completamente diferentes. Sí. Son, por ejemplo, factores externos diferentes. Hay un tema también de geopolítica. De educación. Sí, un tema social, un tema cultural y por supuesto también la parte geopolítica. Por ejemplo, en un país como Chile, no tiene los mismos riesgos y amenazas geopolíticos que tiene la República Dominicana, que se encuentra en el centro de la región de América Latina, de América. Entonces, nosotros tenemos mayores posibilidades de recibir, por ejemplo, narcotráfico, porque tenemos una ruta mucho más fácil a Europa, una ruta mucho más fácil a Estados Unidos. No es lo mismo que puede pasar, por ejemplo, en Chile, por citar un país, o en Argentina. Entonces, tenemos que generar propuestas adaptadas y adecuadas a nuestra realidad, a nuestra cultura y a nuestra sociedad. Entonces tendría que venir aquí un asesor de la NASA, licenciada, y excúseme, porque por ejemplo uno ve cómo Bukele, teniendo bandas como la Mara, que era, vamos a decir, es tú compararlo con lo incomparable, y nosotros aquí, gracias a Dios, ni siquiera nos acercamos a este tipo de situación, como lo que son bandas de criminalidad, y sin embargo nosotros vemos que Bukele ha controlado su país a nivel de lo que es seguridad ciudadana, que la gente se siente en paz, y nosotros no podemos decir lo mismo, no podemos salir ni siquiera con un simple celular. Entonces uno dirá, bueno, para República Dominicana hay que venir de la NASA. Pero Bukele, ¿de dónde es? Bueno, pero del Salvador, pero yo digo, por ejemplo, aquí tenemos ruta de drogas, es verdad, que vienen de España, que vienen de Estados Unidos, perfecto, pero las bandas criminales que habían allá son todavía más peligrosas que tú decir tener una ruta de narcotráfico, porque aquí todavía no podemos decir que tenemos este tipo de bandas, sin embargo no tenemos seguridad. Mire, no hay que traer ningún asesor de la NASA. Yo pienso que lo que hay es que crear una política estratégica. Voluntad política. Definir qué es lo que vamos a hacer. Tener una ley de seguridad ciudadana. Y esa ley de seguridad ciudadana, que no necesariamente tiene que ir cambiando, y por eso necesitamos una ley que no cambie con cada gobierno que llega. Cada gobierno trae un librito diferente. Entonces, si nosotros tuviéramos una ley que tenga que aplicarse a corto, mediano y largo plazo, y que no importa el gobierno que llegue, que tenga que cumplirse esa ley, las cosas fueran diferentes. Es una ley que nosotros, y una propuesta que tengamos que revisar cada cierto tiempo, y que tengamos que cumplir, incorporar los gobiernos locales. Las personas piensan que el tema de seguridad es un tema solamente único y exclusivamente del gobierno central. No. También deben de estar los gobiernos locales y también deben de estar los comunitarios. Entonces, es un tema en lo que nosotros tenemos que tener voluntad política, tal y como usted decía. Y realmente enfocarnos también en la educación, porque recientemente yo estaba fuera del país y contemplaba en muchas comunidades que hay muchos dominicanos cómo se han adaptado al estilo de vida norteamericano. Es decir, hay muchos dominicanos, uno dice, bueno, estoy en Santo Domingo, pero están bajo el régimen de consecuencias de los Estados Unidos. Allá tú no lo ves bebiendo en la calle, no lo ves tirando basura, lo ves por su carril, lo ves prendiendo direccionales. Entonces son cosas que uno dice que aquí se pueden hacer, pero con voluntad política, pero con un régimen de consecuencias. Cumplimiento de las leyes, el cumplimiento de la ley. Esas personas que usted dice que están en los Estados Unidos, y no solamente en los Estados Unidos, en otros países, el inmigrante dominicano cumple la ley. Cumple la ley en esos países. ¿Por qué no cumplirla aquí? Porque no tenemos un régimen de consecuencias. Un régimen de consecuencias, sí, exactamente. Aquí hay personas, por ejemplo, que tienen 5, 6, 7, 10 multas y nadie se las cobra. Cuando van a renovar la licencia, que tienen que cobrarse la Junta, pero entonces, no como por otra situación que se le presente. Exactamente. Eso es por cierto. ejemplo, nosotros vemos, por citar algún caso, vemos cómo comienza un juicio y de repente se hace se llevan se le pone medida de coerción y de repente se quita esa medida de coerción y nadie se vuelve a acordar más de eso. Pasó por debajo de la mesa. Aquí hay situaciones complejas que han pasado en la República Dominicana, muy complejas, que incluso se han denominado, por ejemplo, como terrorismo. Y no ha pasado nada, se ha quedado ahí y todo el mundo seguimos con la próxima noticia.
Eso es peligroso. Licenciada, pero por ejemplo, es interesante lo que usted dice, que hay que tomar en cuenta la ley y que no haya un cambio cada vez que hay un cambio de gobierno. Pero si analizamos nuestro país, aquí tenemos una ley para todo. Por ejemplo, aquí se sabe que los menores de edad, las menores y los menores de edad no deben ser tocados por un adulto, más sin embargo vemos en las propias escuelas donde salen menores de edad abusadas, incluso no por un maestro, sino por dos. Entonces tú dices, Dios mío, ¿en qué sociedad y qué seguridad hay que nosotros tenemos que tener para que la gente reaccione? O vemos los feminicidios. El hombre sabe que cuando mata a una mujer le tocan 30 años como poco, pero sin embargo igual la matan. Entonces tú dices, ¿cuál es la complejidad que tenemos en el país? Que las cosas como que no se encarrilen a nivel de seguridad, porque la seguridad lo abarca todo. Vamos a trabajar lo que sería un programa, una propuesta, una política estratégica de seguridad. Sentémonos, vamos a sentarnos. Si queremos cambiar la realidad de la República Dominicana en materia de seguridad, vamos a sentarnos. Aquí hay muchas personas que han sido capacitadas, muchas mujeres y muchos hombres. Vamos a sentarnos. No vamos a inventar. Haga un llamado. Sí, ¿A quién claro usted propone sí, que se reúnan, se siente para nosotros buscar paz en nuestro país a nivel de seguridad ciudadana? Mire, desde las Fuerzas Armadas hay una maestría, y también desde la Fundación Global Democracia y Desarrollo en Gestión de Seguridad, Crisis y Manejo de Emergencias. Esas personas egresadas del área de seguridad, esas personas egresadas del área de seguridad nacional o de defensa, sería importante que sean llamadas y que se sienten y que junto con lo que son los organismos del Estado, creen un programa, una propuesta. Eso es sumamente importante, que se escuchen esas personas, que no vamos a inventarnos el agua tibia, porque el agua tibia ya hace tiempo que llegó. Que hay que felicitar al Ministerio de Defensa y a su Universidad Nacional para la Defensa, que está de aniversario. Cumple 21 años. Que está de aniversario. Antes era el Instituto Superior para la Defensa, luego se convirtió en la Universidad Nacional para la Defensa. Así que desde aquí felicidades a esa institución de la que he sido egresado en varios cursos. Claro que sí. UNADE cumple 21 años. El rector de UNADE, a quien le mando mis felicitaciones, el general Ovalle, que fue Francisco Ovalle, fue mi alumno en la maestría de gestión de seguridad, crisis y emergencia. Pues le mandamos un abrazo grandote desde aquí y lo felicitamos, porque realmente estamos, todos los que somos expertos, estudiosos y colaboradores del INSUDE, estamos muy contentos porque seguimos caminando y estamos avanzando. ¿Tiene la seguridad ciudadana futuro de que puedan cambiar las cosas, de que en algún momento se tomen en cuenta, especialmente todos esos egresados que me imagino que han hecho mucho esfuerzo para poder prepararse y brindarle pues su servicio y sus conocimientos a la República Dominicana? Yo creo que sí, nosotros tenemos que tener la fe de que esto puede cambiar, de que si existe la voluntad y que todos los que trabajamos los temas de seguridad y aquellos que no, o sea, las madres que están en las casas, los padres, las mujeres que salen a la calle todo día en la mañana, los hombres que salen, tienen fe y tienen esperanza de que puedan caminar y transitar por nuestras calles sin la necesidad de tener ese temor de que lo vayan a asaltar. Esperamos que realmente se tomen las medidas correctas y sobre todo las medidas preventivas para que las cosas cambien. Licenciada, dentro de la seguridad ciudadana nosotros tenemos un tema también que es el tema de migración, y que vemos que se está haciendo un esfuerzo por hacer una deportación masiva, y que se dice que todos los días que van a sacar más de 10,000 haitianos diarios. Entonces se está viendo en la calle que de alguna manera u otra se está haciendo esta migración. Esa migración de esa forma no le traería alguna tensión al país de inseguridad al momento de quizá los nacionales haitianos también sentirse como atacados o acorralados por la magnitud de la cantidad que se está haciendo. Mire, lo que tenemos es que tener son vamos a decir normas, una normativa de cómo van a sacar a esos inmigrantes de la República Dominicana. Es importante que no se violen los derechos fundamentales de los ciudadanos. No importa el ciudadano que sea o del país que venga. Es importante que se tome en cuenta que esas deportaciones se hagan
siempre conservando la dignidad humana de cada una de las personas. Dónde lo están llevando, eso es importante. Cómo lo están deportando, eso es importante. Cómo lo están depurando, eso es algo que nosotros también tenemos que tomar en cuenta. Sí se está sintiendo que ya hay menos personas que tienen miedo de salir a las calles, pero yo he visto que en los últimos días se ha reducido un poquito eso, que se comenzó con mucha intensidad, que veíamos patrullas en los sectores y que se llevaban a la cantidad de haitianos montados en camionetas, pero yo he visto que eso ha ido como bajando un poquito. No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero sí. A mí me pasa de que ya yo no veo esos vehículos transitando y que ya no se está hablando tanto acerca de eso. Licenciada, en los Estados Unidos el presidente Donald Trump en sus discursos dice que al asumir la presidencia va a tomar deportaciones masivas. Eso no va a afectar a nosotros, la República Dominicana, porque nosotros tenemos una cantidad enorme de ciudadanos dominicanos que llegaron a los Estados Unidos por la vuelta de México, otros que se han quedado de manera ilegal y que repercute en cierta manera esa deportación a la República Dominicana. Muchos de ellos también que no lo hacen público llegan por delitos y se mezcla todo eso. ¿Cómo eso afecta la seguridad y la defensa nacional? Mire, cada país tiene su política de migración y esas políticas deben de ser respetadas. Así como la República Dominicana tiene su política de deportación, así también tienen otros países. Entonces, cuando estamos en ese riesgo de que nos devuelvan una gran cantidad de personas que no están cumpliendo con esas políticas migratorias, por consiguiente, debemos de tener empleos, debemos de tener facilidades para que las personas no se vayan, se queden en la República Dominicana, y esas personas que por alguna razón tengan que regresar a la República Dominicana, pues tengan las condiciones y que cuando lleguen al país pues reciban las condiciones para poder incorporarse a lo que es la vida económica. Usted, licenciada, anteriormente habló de la tecnología en seguridad. ¿Qué tan avanzada está la República Dominicana en el tema de tecnología y a qué nivel deberíamos de estar al día de hoy? Bueno, nosotros debemos de revisar lo que es la soberanía digital. Es un término que no se usa mucho, que para muchas personas es nuevo, pero el tema de la soberanía digital es un tema que está afectando a todos los estados. Si bien es cierto, nosotros tenemos riesgos y amenazas de seguridad física o seguridad interior, también tenemos riesgos y amenazas de ciberseguridad. Por consiguiente, ahorita hablamos de los datos biométricos, debemos de legislar para poder fortalecer lo que sería nuestra tecnología y, por supuesto, trabajar en todo lo que es la encriptación de la información, tanto de los gobiernos como de la parte privada. Vimos recientemente una estadística donde dicen que a nivel mundial que han ido aumentando los posibles hackers y crackers los hackers y crackers que hay en las empresas, y que un 50% de las empresas privadas no cuentan con este fortalecimiento de la tecnología. Bueno, si seguimos hablando aquí de seguridad, tendría que darnos al canal unas cuantas horas, porque de verdad que capacidad y experiencia tenemos aquí de frente de más. Agradecerle, como siempre, muy dispuesta a traer buenas informaciones a nuestro público, y qué bueno que siempre nos da un sí. Gracias, es para mí realmente un honor estar con ustedes, me encanta venir en línea, así que yo espero estar más frecuente. Igual nosotros. Claro que sí. Así que gracias. Gracias. En línea, el concepto informativo que llega al pueblo.